Dios les bendiga. Gloria a Dios. Con ese mismo gozo vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Bendito Dios, porque el Señor nos ha traído a su casa para bendición. Cuando llegamos a la casa del Señor, aún cuando venimos para los atrios, ¿verdad? Desde que estamos entrando, sabemos que cuando vamos para la casa del Señor sentimos algo diferente. Y es porque sabemos, bendito el nombre de Jesús, que Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Que aquí está su presencia, que su poder y su Espíritu Santo están aquí. Gloria a Dios. Y que se van contigo también. Gloria a Dios. Porque el Señor deja ángeles cuidando este lugar, pero se van contigo también, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Así que hoy la iglesia, más que nunca, tiene que estar unida. Hoy la iglesia, más que nunca, tiene que alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque se cumple la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y como se cumple la palabra del Señor en estos últimos tiempos, gloria a Dios, dice ergíos, porque vuestra redención está cerca. Así que dile al que está a tu lado, Cristo viene pronto, gloria a Dios. Cristo viene pronto, gloria. Cristo viene pronto, gloria a Dios, y nunca nos deja, siempre está con nosotros. Cierra tus ojos, iglesia, y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracia y más que gracia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mira tu iglesia, Señor. Hoy se une aquí tu iglesia, Señor. Somos un solo, Padre mío, cuerpo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Servimos a un solo Dios, Señor Jesucristo, al grande y poderoso Dios, Señor, al gran yo soy, mi Cristo de la gloria. Te pedimos que tu unción, que tu Espíritu Santo, tu poder se derrame de una manera especial, Señor amado, que tu presencia quite lo que tenga que quitar, que libere al que tenga que liberar, Señor amado, que sane al que tenga que sanar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aún los que se conectan con nosotros, Señor amado, hasta allí llegas tú también, tu presencia, Señor Jesús, y que aún lo que está sucediendo en el mundo entero se sujeta a ti, Señor amado. Y oramos para que haya bendición. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos, Señor, que tu palabra, Señor, se cumple, mi Cristo, aceleradamente, mi Cristo de la gloria. Pero hay bendición para tu pueblo, al pueblo que te ama y que te sirve, Señor. Bendice al ministerio de alabanza y adoración también, Señor. Que cada cántico, que cada palabra, Señor Jesucristo, que cada instrumento sea guiado por ti y por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. En tus manos estamos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo lo creemos, Señor, que está hecho. Amén y amén. Y como siempre te digo, cántale al Señor. Busca al Señor, mira al Señor. No al que está a tu lado, mira a Cristo. Ese es el único, bendito el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Y leemos en el Salmo 27. Un salmo que yo sé que nos encanta mucho, versículo del 1 al 3. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. No importando lo que estemos pasando, estamos confiando en nuestro Señor. Amén. Y le cantamos que Él es nuestra única razón de la adoración. Amén. Gracias le damos al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor, porque tú eres el único motivo que nosotros tenemos para estar aquí, Señor Padre. Te honramos, Señor. Te damos gracias, tu Espíritu Santo de Dios. La única razón de mi adoración es eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre yo te alabaré. Eres todo
Señor. Y le cantamos que Él es hermoso, aleluya. Que Él es nuestro amado, que Él es la fuente de nuestra vida y el anhelo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Aleluya. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. ¿Para quién? Pues para mi Rey y mi Señor. Aleluya. Para aquel que me amó. Qué hermoso se escucha. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Pues para mi Rey y mi Señor. Para aquel que nos amó, aleluya. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, Sí, Señor. mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Qué bueno es estar en sus atrios, aleluya. Adorarle, darle gracias, honrar su nombre, aleluya. Gracias te damos, Señor, al Rey que vive para siempre. Gracias, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Pues para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida ¿Quién es Él? y el anhelo de mi corazón. Él es el anhelo de nuestro corazón, aleluya. Estar en tus atrios, Señor Padre, aleluya. Qué más privilegio que estar en tu casa, Señor Padre, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Poderoso, poderoso, aleluya. Y le cantamos sendas, Dios hará. Donde pensamos que no hay, ahí Él está.
Amén. Así que hay cosas que a veces no podemos entender, pero Él las conoce y Él sabe por qué. Amén. Así que le cantamos a nuestro Rey y a nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerza, porque tú nos das amor en el proceso, Señor. Y un camino tú harás, Señor, en nuestra vida. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Sí, Señor. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no Sí, hay. Señor. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, A su lado. a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino El mejor camino es el que Él hace. donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, pero su palabra La permanece. tierra Sí, Señor. pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sí, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no Él hay. obra. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me A guiará, su lado. Aleluya. a su Sí, lado Señor. estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Aleluya. Sí, Señor. Sendas Dios hará Créelo con todo tu corazón. donde piensas Aleluya. que no Oh, sí, Señor. hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sí, Señor. Sendas. Sendas Dios hará Sí, Señor. donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amor y Gracias, fuerzas Señor. me Aleluya. dará, Aleluya. Gloria a Jesús. camino hará Sí, Señor. Un camino habrá. donde no lo Donde no lo hay, Señor. Aleluya. Aleluya. Esa senda
¿verdad? sendas, Dios. Donde tú menos te lo Señor, imaginas, aleluya. de ahí el Señor va a traer algo a tu vida. Gloria a Dios. Dice que ora. Maneras que tú y yo no podemos entender. Él me guiará. Sí, Señor. A su Y a nuestro lado va a estar, lado gloria a Dios. estaré. ¿Y qué nos va a dar? Amor y fuerzas me Sí, dará. Señor. Y va a ser un camino hará donde no lo hay, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Así que tenemos que creerle a Dios, porque senda Dios hará donde tú piensas que no hay. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Sendas Dios hará. Gloria a Dios, donde piensas que no hay, porque hay veces que nosotros perdemos, ¿verdad? Como que la esperanza. Pero algo Dios está viendo que tú no estás viendo. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y hoy vamos a comenzar a hablar del libro de Nehemías. Y pues antes de que comencemos a hablar del libro de Nehemías, hay una introducción, porque usted tiene que saber que los que estaban allí, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuál fue el propósito, verdad? Bendito el nombre poderoso de Jesucristo, porque es bueno que la iglesia del Señor tenga el panorama completo, porque hablamos de Nehemías y hablamos, ¿verdad?, de Artajerjes y hablamos de tantas personas, bendito el nombre de Jesús. Pero lo importante es que sepamos, gloria a Dios, parte de esa historia, para saber por qué se llegó, bendito Dios, a ese lugar y por qué Dios tenía propósitos con ellos. Bendito el nombre de Jesús. Pero para esa historia, ese marco histórico, bendito el nombre de Jesús, yo le dije a nuestra hermana Liana Bel que lo hiciera ella. Y el próximo domingo, entonces, yo voy a estar hablando de Nehemías totalmente. Gloria a Dios. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tenía con ese pueblo tan maravilloso? Gloria a Dios. Pero antes de eso, el tema, ¿verdad, Liana Bel? Dice, reclama con autoridad sobre lo que te pertenece. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. Reclama con autoridad lo que te pertenece. Gloria a Dios. Porque, mire, el diablo está enojado, ¿verdad? Hoy están los micrófonos que esto es. Pero en el nombre de Jesucristo, reclama con autoridad lo que te pertenece. Así que vamos a tener una introducción sobre ese libro, bendito el nombre de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? Gloria a Dios. Porque eso es como la historia de la iglesia de Benecer. ¿Cómo llegamos aquí, verdad? Que usted la conoce, gloria a Dios. Pues tenemos que conocer también esa historia del pueblo de Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Liana a ver, gloria a Dios, que pase por acá, gloria a Jesús. Y ella nos va a traer ese marco histórico de ese libro. Gloria a Dios. Tiene que obedecer, ¿verdad? El micrófono en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Amén. Reclama con autoridad sobre lo que te pertenece. Amén. Uno lo lee y hasta que uno no lo asimila no se da cuenta del poder que tiene ese tema y ese título. Dios le bendiga. Vamos rapidito, se pueden quedar sentados, vamos a orar rapidito para dar inicio, para poder discutir todo lo que tenemos, ¿verdad? Y para que entonces esta introducción de marco, de referencia, ¿verdad?, a lo que la pastora va a predicar el próximo domingo. Así que oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres, Padre Santo, todo para nosotros, Señor. Confiamos en ti, Señor. Me quito yo, Padre Santo, y te pongo a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Oh, Padre Santo, Satanás a veces se levanta como río y con fuerza, Señor, para impedir lo que es tu voluntad y tu propósito, Señor. Pero tú ganaste, Padre, y en la cruz del Calvario nos demostraste, Padre, que, Señor, si nosotros reclamamos sobre lo que nos pertenece con autoridad, Señor, aleluya, nosotros lo vamos a tener, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Reclama con autoridad sobre lo que te pertenece. El libro de Nehemías. Fíjese que cuando hablamos del libro de Nehemías, déjenme buscar aquí, ¿verdad? Está la presentación,
pero yo traje aquí algo escrito, ¿verdad? Para que usted lo pueda entender mejor. Lo que queremos hablar en la mañana de hoy. Fíjese que hablar de Nehemías es bien interesante porque Nehemías era una persona que en la posición y el lugar donde estaba no necesitaba salir de allí porque él estaba muy, muy bien acomodado. Sin embargo, el pesar que tiene él por la situación de Israel lo mueve a hacer lo que él hizo y a llegar a donde él llegó y terminar y lograr lo que él logró en el nombre del Señor. Dentro de este contexto histórico, fíjese que el contexto histórico del libro de Nehemías lo que nos hace es posicionarnos, y hoy vamos a tener más una enseñanza que una predicación, ¿verdad? Es posicionarnos y entendernos a nosotros, como dijo la pastora, quién era ese pueblo que llegó allí, quién era Nehemías, quién era ese rey que da la apertura a Nehemías para que pueda hacer lo que hizo. Y antes de eso es importante que usted pueda saber que el pueblo de Dios fue libertado y perdonado en muchas ocasiones. Cuando él llega al contexto histórico del libro de Nehemías y en la situación que ellos están, ya ellos habían pasado otras situaciones, ¿verdad? No habían llegado al cautiverio, pero habían pasado otras situaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nehemías, el pueblo de Dios, igual que como en algún momento nosotros, fue un pueblo desobediente. Un pueblo que no escuchaba la voz de Dios. Sabía lo que tenía que hacer, como nos pasa a muchos de nosotros, pero no lo hacía. Así que en ese contexto histórico, Dios lo perdonó por muchas ocasiones, pero con el paso del tiempo, su desobediencia y se corrompieron en su corazón de tal manera que empezaron a hacer todo lo que Dios le había dicho que no hicieran. Y Dios le había advertido a ellos que esta desobediencia desde Moisés, fíjense ustedes, antes de entrar al contexto de Nehemías, quiero que usted entienda cómo Dios fue llevando a este pueblo. Desde Moisés, cuando Dios da todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia, ¿verdad? Dios le dice a ellos, le da en el libro, le da los mandamientos y le dice cuáles van a ser las consecuencias de la desobediencia y cuáles son las bendiciones de la desobediencia. Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio 28:64. Dios allí le dice a ellos que los va a dispersar y los va a mezclar con otros pueblos si ellos continúan con su desobediencia. Pero pese a eso, el pueblo siguió desobedeciendo y siguió haciendo lo que Dios le había dicho. Y en Deuteronomio entonces 29 y 30 podemos ver y se detalla las advertencias y las consecuencias por la desobediencia. Fueron advertidos después más adelante por profetas como fue Jeremías y Ezequiel, que en su libro usted puede ver plasmado cómo Dios le dijo que iba a pasar, con el detalle que iba a pasar. Y Daniel también lo establece así en su libro. Finalmente, como ellos no obedecieron y la desobediencia llegó al trono de la gracia de Dios y el furor y el enojo de Dios fue tanto, pasó lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Así que finalmente ocurre por el pecado, ¿verdad? Que son dispersados y llevados en cautiverio a Babilonia bajo Nabucodonosor. Bajo Nabucodonosor son dispersados. La primera vez hay una oleada de esa dispersión y el templo y la ciudad de Jerusalén no es destruida, pero la segunda ocasión ya Nabucodonosor, porque ellos insisten después que son llevados en el primer exilio, continuar haciendo lo que no debían y entonces ahí se destruye el templo y se destruye la Jerusalén y queda en ruinas. Y aquí es que entramos al libro de Nehemías. Cuando entonces ellos están viviendo en ese cautiverio por 70 años completitos, están allí. Entonces Dios dice, ahora, también eso Dios lo había profetizado y estaba en los libros anteriores de los profetas. Entonces, cuando el imperio babilónico es derrotado, ¿verdad? Quien lo derrota es el imperio persa y ahí entonces que los persas desde el rey Ciro le permiten a los judíos que regresen
a Judea, que regresen a Jerusalén. Pero regresan bajo unas condiciones bien críticas, ¿verdad? Porque todo estaba destruido, no existía nada. Y de la nada ellos se tenían que levantar. Ahí puedes poner la primera, Modesha. Con este contexto, entonces podemos hablar un poquito del libro de Nehemías. Y fíjense que ahí vamos a estar hablando de este marco teórico, de quién es Nehemías, quién era el rey Artajerjes en el libro de Nehemías, cuál fue el decreto que este rey entonces escribe, qué pueblo habitaba en Jerusalén para ese tiempo y por qué estaban desanimados el pueblo y no construían los muros de Jerusalén. Ellos estaban allí, pero estaban, como uno diría, de brazos caídos. Así que era como si no estuvieran, porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer para poderse levantar. Y ahí es que juega un papel importante Nehemías. La próxima. ¿Quién era Nehemías? Y eso es importante nosotros poderlos entender. Dentro de este contexto histórico del libro de Nehemías y su papel en la reconstrucción de los muros físicos, pero también los muros espirituales. Porque estamos hablando de un pueblo que estaba totalmente desmoralizado. Esa era la palabra. El pueblo estaba desmoralizado. Y después de este proceso que se da no con Nehemías, sino con el regreso de Zorobabel y Esdras, que cuando usted lee el libro de Nehemías, tiene la obligación de leer el libro de Esdras para poder entender claramente el contexto que se estaba dando para los judíos en esa época. Después de esto, Nehemías, que era un hombre muy acomodado. Fíjese que esto es importante que lo entendamos. Nehemías no era cualquier judío dentro del pueblo de Dios en la corte persa. Nehemías estaba muy bien acomodado. Nehemías era un hombre que había estado en gracia, que era de la confianza plena del rey Artajerjes, que tenía posición y estaba acaudalado. Era un puesto de confianza el que tenía Nehemías. Era un puesto de ser el copero, era el primer ministro, fue maestro de ceremonia y finalmente termina siendo gobernador de Judea. Pero en el contexto en que Nehemías está, Nehemías no tenía por qué moverse. Ni por qué, porque inclusive Nehemías es criado en cautiverio. Nehemías no conocía a Jerusalén dentro del contexto de lo que realmente había pasado antes. Nehemías, sus padres sí, pero Nehemías no. Nehemías se cría en cautiverio dentro de lo que es Babilonia. Cae en gracia dentro de lo que es Babilonia y cuando viene el reinado persa, cae en gracia con el reinado persa y se posiciona dentro del reinado persa con el rey Artajerjes y era de la plena confianza de él. Cuando él está allí, él entonces escucha lo que estaba pasando en el pueblo de Jerusalén y eso le trae un gran pesar, ¿verdad? Es importante que entendamos también que dentro del contexto de cómo él fue criado, casi 100 años después de ese primer grupo de exiliados, es que había regresado él. ¿Okay? Primero va Zorobabel y va Esdras. 14 años después regresa entonces Nehemías a cumplir con esta misión que le da el rey Artajerjes, que fue sensible al corazón de Dios. Algo bien importante que hay que señalar cuando hablamos de Nehemías es que Nehemías era un hombre de oración. Era un hombre de autoridad, tenía determinación, tenía un liderato increíble. Cuando usted va al libro de Nehemías y usted explora un poquito, usted se da cuenta cuál era el liderato que tenía Nehemías. Fíjese que él estaba allí en la corte calladito, pero allí calladito él había ocupado diferentes posiciones y había logrado llegar a ganarse la confianza del rey. Y él logra que el rey se alerte con relación a lo que está pasando, porque primero que nada, por eso le hago hincapié de que era un hombre de oración. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías, cuando escucha lo que está pasando en Jerusalén, Nehemías no fue donde el rey directo, Nehemías fue en oración. Y va al Señor y le pide oración y le dice, en otras palabras, yo no me quiero quedar sin hacer nada. Yo estoy viendo lo que está pasando allí. Pero yo necesito,
En otras palabras, que toques el corazón del rey. Y antes de que tocara el corazón del rey, le dijo, tengo que pedirte perdón por mí, por las acciones de mis padres y por las acciones del pueblo. Porque él reconoce que ellos estaban en la situación que estaban porque el pueblo estaba viviendo las consecuencias de las advertencias que Dios le había hecho. Así que, como era un hombre de oración, él hace lo que tiene que hacer, lo que todos nosotros, ¿verdad? Como personas de oración tenemos que hacer, va al trono de la gracia, ora y le pide al Señor, en otras palabras, que abra las puertas. Tenía en gracia, y eso cuando busqué todo esto y esta información, uno tiene que ir un poquito más atrás para entender, como dijo la pastora, el contexto cuando ella vaya a hablar del libro de Nehemías. Todos los reyes de Persa que estuvieron a cargo en el proceso del cautiverio, todos de una manera u otra fueron sensibles al corazón de Dios. Tan sensible que en el caso del rey Ciro el Grande, escucha la voz de Dios, directamente escucha la voz de Dios. Así que eran reyes que no eran creyentes, pero eran sensibles al corazón de Dios. Y esto pasó entonces con Artajerjes. Él puede cumplir su misión. Nehemías, que lo estamos conociendo, ¿verdad? Está destinado para esta misión de reconstruir los muros físicos y espirituales, porque entonces un rey que estaba al frente de él fue sensible al corazón de Dios. La próxima, Modeisha. ¿Quién era el rey Artajerjes en el libro de Nehemías? El rey Artajerjes en el tiempo de Nehemías era el rey que estaba para ese tiempo en el imperio, ¿verdad? El rey que estaba en el imperio era un rey que básicamente, como yo le dije, fue sensible al corazón de Dios, tan sensible al corazón de Dios y tan sensible a su personal, que cuando Nehemías va en esta ocasión como copero a cumplir su función de mucha responsabilidad dentro del reino, porque él era el copero y él tenía que ese vino que el rey y todos los que estaban en el reino tomaban, tenía antes que garantizar que estuviera apto para que el rey lo pudiese beber. Pero había algo en ese proceso que era necesario con los que servían al rey. Y era que esa persona tenía que mostrarse feliz, tenía que mostrarse en gozo, independientemente estuviera destruido por dentro. Mire qué cosa. Eso lo exigía la corte. Y ese día, como otros días que él no lo había hecho, Nehemías no va así donde el rey. Nehemías va quebrantado por la carga que tenía por la situación de Jerusalén y su pueblo. Y el rey, sensible al corazón de Dios y sensible a Nehemías, le dice a Nehemías que qué le pasaba porque lo veía triste. Y fíjese cómo es Dios. Ahí Dios permite y abre la puerta para que el rey Artajerjes, que tuvo un rol importante en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la construcción del templo, escuchara lo que Nehemías le tenía que decir con relación a lo que estaba pasando a su pueblo. Así que fíjese que fue un rey sensible al corazón de Dios, permitiendo que los judíos entonces restablecieran su dominio en Jerusalén. Él es quien abre la puerta a través del Señor, para que Nehemías pueda hacer la obra que Dios le había encomendado. Así que es importante que entendamos eso con relación al rey Artajerjes. El rey Artajerjes fue sensible al corazón de Dios como los reyes que estuvieron antes que él. Escuchó y vio lo que le estaba pasando a Nehemías. Se mueve en acción a lograr que Nehemías pueda hacer lo que Dios estableció y él sentía en su corazón que era necesario que él hiciera. Y no solamente él fue sensible a la voz de Dios, sino que mire en la próxima lámina lo que pasa. Artajerjes decide, le dice a Nehemías, pues yo voy a hacer un decreto. ¿Por qué un decreto? Porque en esa época todo lo que se iba a hacer con el pueblo y todos los movimientos, igual que como ahora nosotros tenemos leyes, ¿verdad?, que se establecen allá en el Congreso de los Estados Unidos o aquí en Puerto Rico en el Capitolio, ahí eran los decretos.
el rey Artajerjes entonces decide hacer un decreto. Nehemías le solicita permiso, él se lo da para regresar a Jerusalén, ser el líder de la reconstrucción de los muros. Pero eso tenía que salir en un decreto. Así que Artajerjes hace un decreto. ¿Y qué es un decreto? Pues un decreto representa un permiso que el rey da. El rey le está permitiendo y ahí le está dando todos los poderes que necesitaba Nehemías para él poder ir a construir los muros, levantar las murallas de Jerusalén. Pero es importante que entendamos que al rey generar ese decreto, el decreto en sí, yo no sé si usted ha escuchado que a veces en el Capitolio crean leyes, ¿verdad? Pero estas leyes no vienen acompañadas de un presupuesto. Y entonces, ¿cómo las leyes se pueden hacer cumplir? Pues aquí, Artajerjes crea el decreto, que es la ley, que establece para que él pueda moverse a Jerusalén y construir los muros, reconstruir los muros. Pero él no le dijo, tú te vas y reconstruyes los muros, sino que él no solamente le da el decreto, sino que le da todo lo que él va a necesitar para que él vaya y haga la construcción de esos muros. Le dio todo lo que él fuera a necesitar y le dio toda la autoridad para que él pudiese ir a reconstruir esos muros. Así que es importante que entendamos dentro de este contexto que ese decreto fue fundamental y fue bien importante, porque si el rey Artajerjes no lo hace de esta manera, había tenido dificultad Nehemías para poder llegar allí y decir, aquí estoy y esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que voy a hacer en el nombre de Dios, que era lo que él tenía destinado a hacer. Así que cuando él llega allí, esto le garantiza a él la construcción de las murallas. ¿Para qué? Para evitar la amenaza que estaba teniendo el pueblo en esos momentos en el lugar y restablecer la seguridad. ¿Okay? Pero como consecuencia de eso es importante entender que tenemos el decreto, tenemos una autorización, tenemos todos los materiales. Nehemías ahora se puede mover allá y se mueve. Va 14 años después que ha llegado una parte del pueblo allí. Así que cuando Nehemías llega, hay un pueblo allí. Ya hay un pueblo de exiliados que va allí, que llega con Esdras y con Zorobabel, que son los líderes espirituales en ese momento del pueblo, pero que no habían podido hacer nada, porque no había llegado una persona con el suficiente liderato y autoridad. ¿Para qué? Y sobre todo, ¿verdad? Con los materiales para poder hacer la construcción de ese templo. Así que es importante tener como contexto qué pueblo era el que estaba allí. ¿Quién era que estaba allí? Pues eran principalmente los remanentes, ¿verdad? De los judíos descendientes. Fíjense que no eran los judíos originales, eran los hijos de los hijos de los hijos de aquel primer pueblo que es exiliado, que vive 70 años cautivo en Babilonia. Así que para empezar, es un pueblo que no conoce la mayoría de esas costumbres. No las conoce porque no ha sido criado en esas costumbres, no las practicaba necesariamente, porque en Babilonia no necesariamente le permitían que practicaran sus costumbres. No conocen del Dios viviente. No lo conocen prácticamente, no conocen cuáles son sus tradiciones, sus raíces, prácticamente no practicaban nada. Por lo contrario, ¿qué hacía este remanente que vino exiliado? Lo que hacía era practicar muchas de las costumbres que había aprendido con estos pueblos paganos con los que él estaba. Así que teníamos un gran problema. Y había un gran problema y una gran situación para Nehemías, porque para Esdras y para Zorobabel, porque venían a trabajar con un pueblo que había que empezar desde cero, como tenía que hacer Nehemías. ¿Por qué? Porque no había nada, ¿verdad? Entonces, algunos habían regresado en diferentes momentos. Fueron, como le dije, liderados por Zorobabel, Esdras y finalmente por Nehemías, porque cuando Nehemías se mueve, hay un grupo que va con él también. Mientras otros judíos decidieron no ir para allá a buscar nada. Vamos a decirlo así, decidieron no ir para allá a buscar nada. Y se quedaron
con las viejas costumbres aprendidas en Babilonia y se quedaron dispersados en otros lugares. Unos fueron a Judea, otros fueron a Samaria, otros fueron a diferentes lugares y decidieron no llegar allí a Jerusalén. A su regreso entraron, ¿verdad? Encontraron que la tierra estaba habitada por samaritanos. ¿Ustedes recuerdan los samaritanos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la samaritana cuando se la encuentra? ¿Quiénes eran los samaritanos? Y este contexto es importante porque aunque usted no lo crea, en la reconstrucción de los muros, los samaritanos jugaron un papel importante porque ellos participaron activamente. Así que es importante saber eso porque después la pastora cuando traiga quién era Nehemías y quién lo ayudó a él en esa reconstrucción, probablemente puede tocar eso. Pero es importante que ustedes los tengan dentro de ese contexto. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos fueron gente de otras culturas que se unieron con judíos, así que ya no eran puros. Y esto contribuía a que tuviese claro Nehemías cuál era el pueblo que iba a habitar ahora en ese tiempo y el por qué, pues porque era lo que venía de allá de Babilonia, lo que venía de Babilonia, las escrituras dicen, ¿verdad? Y los escritos que leí, que en esas primeras oleadas que empezaron a venir de allí, venían bastantes judíos, pero recuerde que eran judíos que eran ¿qué? Que eran descendientes de los que habían habitado anteriormente ahí. Aunque eran puros porque eran judíos de padres judíos, nacen en cautiverio y no conocen nada de lo que se van a encontrar. Pero tienen que regresar, ¿verdad? Porque muchos de ellos entendían que tenían que regresar a donde estaba su origen. La próxima. Es importante entender el contexto de quién regresa y bajo qué condiciones regresa. ¿Por qué este contexto es importante? Porque lo que ellos se van a encontrar no necesariamente es lo que ellos pensaban o lo que a lo mejor de oídas habían escuchado de sus padres, de lo que era Jerusalén. No van a encontrar nada de eso y vienen de vivir en un reinado donde había opulencia. Estaban en cautiverio, pero lo que ellos veían a su alrededor era mejor de lo que ellos se iban a encontrar cuando ellos llegaran. Así que eso es importante entenderlo porque muchas veces cuando vemos lo que aconteció, no entendemos por qué a Nehemías se le hizo tan difícil poder completar este proceso de la reconstrucción de los muros. Pero es que es importante entender qué era lo que encontrábamos ahí. El pueblo, como yo dije ahorita, de Nehemías se centra en el remanente de los judíos que volvieron a Jerusalén. Se menciona que algunos de ellos habían regresado antes con Esdras, mientras que otros se habían quedado en las tierras de sus antepasados. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Allí no había nada. No había nada. Estaban expuestos a todos sus enemigos, dejando la ciudad vulnerable y los habitantes que estaban en ella. ¿Usted cree que usted iba a estar animado en un lugar donde usted va y las condiciones que usted va a encontrar son esas? No solamente eso, la situación de la ciudad, tanto física como espiritual, estaba en precaria, lo que genera desánimo, falta de esperanza entre el pueblo, desánimo, desmotivación por todo lo antes que le he mencionado. Así que los líderes espirituales aquí, como lo es Esdras, como lo es Nehemías, que aunque Nehemías no tuvo tanta participación en lo espiritual directamente como Esdras, Nehemías, a través de la reconstrucción de los muros y del templo, reconstruye la parte física espiritual del pueblo para poder ahora que ellos tengan una visión diferente de lo que ellos van a encontrar o van a vivir de ahora en adelante. ¿Qué causa el desánimo? Pues mire, la oposición de los enemigos. ¿Cuántos de nosotros, verdad? A veces cuando tenemos oposición no nos desanimamos. Nos vamos a desanimar porque a veces no entendemos ni por qué la oposición viene, porque lo que usted quiere hacer es bueno.
Lo que Nehemías quería hacer ayer era, bueno, ¿por qué tenía que haber oposición? Pues eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero usted dentro del contexto lo que tiene que entender es que había oposición. ¿Qué era lo otro que había que causaba desmotivación y desánimo entre el pueblo? Pues la desolación de la ciudad. Llegar a usted a un lugar donde no hay nada, donde lo que hay es bien poco, donde la estructura no le ofrece a usted seguridad, donde el lugar que usted va a encontrar está en piedra y en escombro, donde no hay un templo. Recuerden que para los judíos el templo representaba una autoridad, representaba la presencia de Dios. Y ellos no tenían allí la presencia de Dios porque no había templo alguno. No había donde ellos poderse reunir. No había forma de que ellos pudiesen. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de un remanente que viene no de los descendientes originales. Estamos hablando de un remanente que viene de los descendientes originales, pero que no tenía el conocimiento ni las experiencias que habían tenido los originales, los judíos originales. Los judíos originales, ¿verdad? Que así es a veces la desobediencia. Yo a veces cuando leo, no lo juzgo, pero me pregunto, ¿cómo es posible que hubiese tanta desobediencia si ellos vieron el maná, fueron alimentados por el maná? Si ellos vieron la columna de fuego, si ellos vieron ese mar rojo abrirse en dos para que ellos pasaran. Pero todo eso lo pudieron ver los judíos originales, pero los descendientes, ¿habían visto eso? No. ¿Qué habían visto los descendientes? Que todo el tiempo, sobre 70 años, estuvieron viviendo en cautiverio, donde no tenían libertad, donde no podían practicar la mayoría de sus costumbres, donde no conocían el origen de donde ellos vinieron. Así que ese era el contexto del pueblo judío que ahora iba a estar en Jerusalén. Y era el pueblo que tenía que llegar a liderar Nehemías y que tenía que llegar a motivar. La otra razón por la que el pueblo estaba desanimado, pues mire, tenía mucho temor y falta de motivación. Lo estaban experimentando entre ellos. ¿Temor por qué? Temor a lo desconocido. Yo no soy descendiente original, yo no soy el origen, yo soy descendiente. Yo no sé qué yo voy a encontrar allí. Cuando yo me fui, probablemente yo no estaba clara de lo que era Jerusalén. Yo oí lo que le pasó a Jerusalén, pero yo no sé ni estoy clara de qué era Jerusalén. La opulencia en la que estaba Jerusalén y los reyes que habían estado allí. Así que yo tengo que tener temor que a lo desconocido. Temor a lo que yo me voy a encontrar. Y temor y falta de motivación porque implica que allí no hay nada y yo tengo que llegar a enrollarme las mangas y yo a hacer que haya en el nombre de Dios. Esta era la función que Nehemías tenía. La combinación de la oposición externa, porque la oposición de los enemigos no necesariamente era interna, aunque la desmotivación lleva a la gente a ser piedra de tropiezo. Así que a lo mejor muchos judíos iban a ser piedra de tropiezo, pero la oposición que tenía Nehemías no era necesariamente del mismo pueblo judío, ¿verdad? Era de otras personas que después las vamos a conocer. Esas personas representaban oposición, así que esa combinación de la oposición externa, la desolación dentro de la ciudad y dentro, fíjese que esto es bien importante, dentro de la ciudad, pero también internamente dentro de cada uno de los que habían llegado allí. Ellos tenían desolación dentro de su corazón, dentro de su espíritu, por lo que ya hemos hablado, por quienes eran y por de dónde venían, las experiencias que habían tenido. No habían vivido experiencias antes de ver el Dios Todopoderoso que conocían sus padres. Así que ese entusiasmo, esa falta de entusiasmo interno, llevó al pueblo de Dios a este desánimo. Lo que hizo que se paralizaran, lo que hizo que se detuvieran. Algo bien importante que me ministraba, y fíjense que esto es una introducción, pero algo bien importante que me ministraba a mí el Espíritu cuando yo hacía esto es, fíjese que la desmotivación
el estar usted desmotivado, el tener usted falta de motivación, el miedo te paraliza a hacer lo que tú tienes que hacer. Y en este tiempo, nosotros tenemos muchas tareas que hacer en el nombre del Señor, como en aquel momento lo tuvo Nehemías. Pero usted y yo no podemos permitir, como no lo permitió Nehemías y motivó a ese pueblo a hacer lo que tenía que hacer, a que nos paralice el miedo, a que nos paralice la desmotivación. Tenemos que buscar de dónde está esa desmotivación, de dónde está ese miedo, de dónde está esa desolación que estamos viendo en nuestra vida, en las murallas que estamos viendo a nuestro alrededor, que hace que nosotros no podamos movernos a hacer lo que tenemos que hacer, como lo hizo en este caso el pueblo de Dios en aquel momento. Fíjese que algo bien importante, y ya estoy terminando, porque esto no era, la pastora me dijo como 30 minutos, pero la verdad es que esto no era como para 30 minutos, porque yo no los quiero, hay muchas cosas que yo pudiese decir, pero yo no voy a predicar sobre Nehemías. Yo estoy haciendo una introducción sobre cuál era el contexto en el que Nehemías hizo lo que tenía que hacer. Así que basado en ese contexto, yo por eso no puedo traer mucha información, porque traer tanta información implica que le quito a la sierva de Dios el que ella diga y haga lo que ella tiene que hacer. Lo que finalmente le quiero decir es la propia situación de la ciudad. Con esto quiero terminar. Con los muros destruidos y el pueblo vulnerable generaba el miedo y la inseguridad que ustedes veían en el pueblo. La falta de unidad. Esto es importante, hermano, y lo vamos a ver cuando la pastora lo traiga. La falta de unidad, el liderazgo, porque no es que no haya dentro de la iglesia y dentro de Jerusalén hubiese falta de liderazgo. Es que a veces nos retraemos y aún siendo líderes, por alguna razón las voces de la oposición que escuchamos nos dicen que no lo podemos hacer. Y nosotros decidimos escuchar esas voces y nos quedamos sentados ahí. Pero igual que como en el contexto de Nehemías, en este momento trascendental de la iglesia, y de la iglesia que yo conozco, porque yo no conozco otra iglesia, de la iglesia de Benecer, usted, con todo el respeto que usted se merece, haga lo que Dios le pidió que usted hiciera y un poquito más, pero ya no estamos para estar ahí sentados, hermano. Ya no somos espectadores. Nehemías no pudo bregar con espectadores. Nehemías necesita protagonistas y los tuvo en aquel momento. Y ahora la iglesia de Benecer necesita protagonistas. No sea tímido. La timidez, usted no la consigue en ningún libro de la Biblia, en ninguna página le habla de la timidez. Al contrario, le habla del valor y le habla del liderazgo. Y eso era un componente que ustedes van a ver en el contexto de lo que era Nehemías. Así que es importante, para finalizar, que esa falta de unidad y liderazgo con conflictos internos entre los judíos dificultaba la reconstrucción. Ese era ese pueblo y eso era lo que llevaba a que el pueblo fuera y estuviera desanimado. En algunos casos habían razones a lo mejor que ellos consideraban, pero en otros casos no habían razones. Estos conflictos internos evitaban y dificultaban esa reconstrucción. En resumen, el desánimo del pueblo de Israel en la reconstrucción de los muros de Jerusalén se debía, como le dije ahí, a la oposición externa, a la situación precaria de la ciudad. Pero Nehemías, ¿qué tuvo? Y ahí es que la pastora va a empezar, ¿verdad? A hablar el próximo domingo. Nehemías, ¿qué tuvo? Tuvo oración. Y dentro de la oración que tuvo que tener Nehemías para lograr el éxito, tuvo que tener fe. Fe es lo que usted no ve, es lo que usted cree, pero lo que usted no ve, pero usted construye sobre lo que usted no ve. Y eso fue lo que hizo Nehemías, construir sobre lo que él no veía. Si Nehemías se hubiese dejado llevar por lo que veía, Nehemías no hubiese hecho nada. Empezando por lo cómodo que estaba Nehemías en el palacio.
Nehemías estaba posicionado. Nehemías estaba cómodo en el palacio. Porque ese era el Nehemías que nosotros conocemos y el que yo le estoy presentando. Pero él decidió dejar esa comodidad para venir a reconstruir los muros de Jerusalén. Así que es importante que podamos entender dentro de este contexto, dentro del contexto que estamos hablando, el contenido que la pastora más adelante va a traer. Dentro del contexto histórico que yo le hablé, aspectos importantes que debemos repasar. ¿Quién era Nehemías? Era un hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén. Era un hombre de oración, era un hombre de determinación. Fíjense las características que tenía Nehemías. Determinación, liderato. A veces nosotros pensamos que no tenemos autoridad, pero sí la tenemos, porque en Cristo tenemos autoridad, porque Cristo nos la dio. Tenemos liderato porque Jesús fue un líder. Y la gente que tuvo a su alrededor fueron líderes. ¿Quién fue Juan Bautista? No fue un líder de su época. Igual que como aquí Nehemías fue un líder. Así que el liderato. Otro componente importante que tenía Nehemías era que Nehemías tenía determinación. Nosotros tenemos que seguir a Nehemías en ese aspecto porque necesitamos tener determinación. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos, que no tengamos miedo con hacerlo. Que usted no tenga miedo con exponerse, Que usted no lo va a hacer en su propia fuerza, no, usted lo va a hacer en la fuerza del Señor, pidiéndole la guía del Espíritu Santo. Le voy a contar un testimonio antes de terminar. La pastora me pidió que yo hiciera esto, y esto no es algo que sea muy complejo para mí, y la gloria sea para el Señor porque yo hago esto todos los días. Pero con temas de salud, porque yo trabajo para una aseguradora y yo trabajo todo esto. Yo administro servicios de salud y de bienestar para los diferentes grupos que yo tengo a mi cargo. Así que yo me paro frente a gente o por un monitor, haciéndolo virtual o presencial, y hago esto todos los días. Pero para el Señor a mí siempre me da un tucutucu tremendo para hacerlo. Yo siento una seguridad increíble cuando yo lo hago para mi grupo. Pero cuando yo lo hago para el Señor, yo me siento la persona más chiquita y más pequeñita que usted no se puede imaginar. Y yo, pues lo hice y leí, releí. Y la pastora, ¿verdad? Me dijo dentro del contexto que yo lo tenía que hacer. Y yo quería cumplir con eso para que ella me volviera a invitar. Cumplir con ese contexto, ¿verdad? Para que ella me volviera a invitar. Porque a veces a mí me apasiona los temas del Señor no es emoción, porque la emoción no te guía. Es ese peso por la palabra y porque la gente tenga el conocimiento, ¿verdad? Y yo lo hice todo y todo lo demás, y hoy me levanté y hice desayuno en casa a todo el mundo. Excuso a mi esposo que no está porque está quebrantado de salud, ¿verdad? Y se acostó tarde anoche. Y yo llegué aquí bien tempranito. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque siempre va a haber oposición, y a veces la oposición no es interna, a veces la oposición es externa. ¿Y sabe de dónde viene? Del diablo, el enemigo de las almas. Y yo traje mi iPad, y yo pasé todo mi iPad, y la oposición la tuve toda la semana. Y se dañó la impresora, no pude imprimirlo, hacer la impresión, lo pasé aquí, todo lo demás. Y yo llegué bien contenta, estacionó mi vehículo y le digo, me pongo a hablar con Víctor. A lo mejor en eso fallé, ¿verdad? No en hablar con Víctor, porque el hermano Víctor es una bendición. ¿Saben qué fallé? Porque le abrí una puerta. Porque yo venía en el carro ministrando y yo le decía, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, quítame a mí y pon tú al Espíritu Santo, y que allí se diga lo que se tenga que decir, y lo que yo no tenga que decir tú lo callas, porque yo no soy la predicadora, yo soy la que doy la introducción, ¿verdad? Y así lo hice, venía meditando y hablando, y todo estaba bien hasta que empecé a hablar con el hermano Víctor. ¿Por qué? Porque le pongo el seguro con el beeper a la guagua, pero dejo la cartera adentro y la guagua se cierra. Con el iPad, con mi teléfono y con todo lo que yo tenía para hoy.
Yo no me lo sabía de memoria. Tenía mucho conocimiento, pero yo no me lo sabía de memoria, hermano. Porque los años pasan y las memorias, ¿verdad? Se congestionan. Y entonces, usted le puede preguntar al hermano Víctor. Yo no le dije al hermano Víctor que yo iba a traer la palabra hoy, ¿verdad? En la introducción. Y yo le digo, hermano Víctor, mira lo que me acaba de pasar. Y Víctor me dice, esas cosas pasan. Y el hermano Edwin también me lo dijo, esas cosas pasan. Y yo dije, sí, esas cosas pasan. Pero yo entré tranquilita, saludé a todo el mundo. ¿Alguien vio pensar en mi cara? No, porque yo dije, Señor, tú estás en control de esto, porque esto no es para mí. Esto lo vas a hacer tú. Yo te dije a ti que tú, Espíritu Santo, me quitabas a mí, te ponías tú. Y si se trata de que yo no pueda abrir la guagua, antes que me toque, tú vas a traer a mi memoria todo lo que yo estudié y lo que se hizo. Porque por lo menos los textos yo los sabía, ¿verdad? Y el contexto yo lo sabía. Y yo había enviado a la pastora esa presentación corta para dejarme guiar. Así que yo dije, pues Señor, tú haces tu voluntad. Llamo a mi esposo bien tranquilo. Me dice, sí, Liana, no te preocupes, Karina ya se fue, vamos a ver cómo resolvemos. ¿Y dónde está el otro Viper? Pues yo no tengo idea. Pues ya yo estaba ahí sentadita, hermano, meditando, convencida en que Dios iba a hacer su voluntad y iba a venir la palabra y le iba a prestar a mi tía o a mi mamá la Biblia para yo mirar el contexto, porque Señor, ibas a traer a mi memoria todo. Y hasta que llegó Karina con el Viper, ¿verdad? Y se pudo abrir ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Nehemías fue a restaurar los muros de Jerusalén, gente, la situación no estaba fácil. Ya ustedes ven el contexto en el que Nehemías reconstruye los muros y el templo. La situación no estaba fácil. Así va a ser para todos nosotros. Así fue para mí. Pero ¿sabe qué, pastora? Yo le dije que se me había quedado todo dentro de la guagua. Porque yo dije, Señor, si este es el escenario en que vamos a tener que reconstruir los muros, pues este es el escenario en el que vamos a tener que reconstruir los muros. Así que yo voy a reconstruir el contenido que tú me diste y yo lo voy a hablar según tu espíritu ahora me guíe. Depender de esto, malo es. Depender de esto, malo es. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios traiga para el pueblo o lo que el Dios quiera hacer, lo hace en tu corazón y en tu mente y es el Espíritu Santo. No es esto. ¿Ok? Así que qué bueno que la prueba la pasé. Porque yo dije, Señor, no le voy a decir nada ni a la pastora ni a nadie, porque tú vas a hacer la obra. Porque si tú quieres que reconstruyamos los muros, porque este tema no es casualidad, pones el primer slide para que usted recuerde este tema. De esto es lo que la pastora, dimos la introducción ahora, la pastora va a hablar el próximo domingo. Reclama con autoridad sobre lo que te pertenece. Para usted poder construir los muros, tiene que reclamar con autoridad lo que a usted le pertenece. Porque si usted no lo reclama, hermano, ni el rey Artajerjes hubiese actuado, ni se hubiese movido como se movió, ni Nehemías hubiese terminado de hacer su obra. Así que tenemos que empezar por ahí. El Señor me dio una gran lección hoy en el Espíritu Santo, porque yo tuve que reclamar con autoridad sobre lo que me pertenece. Porque lo que yo creía que me pertenecía, por unos minutos estuvo dentro del carro, cerrado y no había pertenencia ninguna. Eso quiere decir que tenemos que reevaluar también qué es lo que vamos a reclamar con autoridad para que nos pertenezca. Yo reclamé, Señor, fortalece mi memoria y trae todo lo que yo estudié, que estuve toda la semana haciéndolo. Porque ¿sabes qué? Si me dejo llevar por el escrito, lo único que tenía era la presentación. Pero en una presentación usted no lo pone todo. Usted pone una parte y la otra, ¿sabe qué? En mi experiencia, la tiene que tener aquí. Aquí y a lo mejor en un papel. Así que nada, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden que es importante. Yo les exhorto y los invito a que para que ustedes puedan refrescar el próximo domingo antes y esta introducción que le dimos, usted vaya al capítulo del 1 al 4 y lea.
para que se prepare para recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través de nuestra pastora. La pastora, el Señor la está utilizando de una manera simple, pero la palabra que trae, hermano, es una palabra poderosa. Así que no se pierda la oportunidad. Venga el otro domingo, siéntese ahí y escuche esa palabra poderosa. ¿Ok? Para el Señor, porque el Señor nos está preparando. Están pasando muchas cosas y el Señor nos está preparando para reclamar con autoridad sobre lo que nos pertenece y para poder empezar a restaurar los muros. Recuerde que aquí estamos hablando de muros físicos, pero también de muros espirituales. Que Dios los guarde en el nombre de Jesús, los bendigo mucho y gracias por estar aquí y dejo la pastora con nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, iglesia? Denle un fuerte aplauso a nuestra hermana Lianabel también, que se lo merece. Esos son sustos que a veces nos pasan, ¿verdad? Pero el Señor a veces permite las cosas, ¿verdad? Porque dijo ahorita nuestra hermana Lianabel, que nada te paralice. Así que nada nos paralice. Y déjeme decirle que cuando el Señor me habló sobre Nehemías y sobre reclamar con autoridad sobre lo que te pertenece, esto hace 3 semanas atrás. Y hoy la palabra se iba a traer. Y usted sabe lo que aconteció anoche. En Dios no hay casualidades. Dios tiene siempre un propósito en todas las cosas. Gloria a Dios. Ese es el Dios. Usted tiene que ser obediente. Cuando Dios le dice algo, usted obedezca. Porque no sabía yo que hoy iba a ser un día que se iba a comenzar, ¿verdad? Pero ¿qué estaba sucediendo, verdad? ¿Qué era el trasfondo? ¿Qué está sucediendo en esta semana? ¿Qué sucedió ayer, verdad? Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios como que nos intimidamos un poco y no queremos hablar, ¿verdad? Sobre esas cosas porque o nos ponen un sello, ¿verdad? Pero usted tiene que decir lo que Dios mande a decir. Usted tiene que hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y por ahí dicen que Israel de hoy no es el pueblo de Dios. Una nueva teología, ¿verdad? Pero hoy la hermana Lianabel le trajo a usted quién es ese pueblo. Y que por años y años y años y años, ¿verdad? Pasaron tantas situaciones. Pero lo que hoy está aconteciendo es palabra de Dios. Y lo que hoy está aconteciendo con el pueblo de Israel es porque el pueblo de Israel sí verdaderamente es reloj de Dios. Y usted y yo lo creemos. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Así que el Señor se encargará de defendernos. El Señor se encargará de defender su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Pero como decía la hermana Lianabel de Nehemías, vamos a estar hablando el próximo domingo, ¿verdad? De ese hombre que no importando lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel, él así fue donde su jefe. ¿Verdad que sí? Y habló con él. Y él no sabía lo que él le iba a decir. Pero cuando Dios está con usted, Dios lo va a respaldar. Así que la iglesia del Señor es respaldada. Usted no tenga temor, usted no tenga miedo. Bendito el nombre de Jesús. Usted confía en Dios. Usted y yo confiamos en un Dios grande y poderoso. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquí un pueblo se desanimó, como decía Lianabel, ¿verdad? Un pueblo se desanimó y se le hacía difícil como seguir adelante. Pero Dios estaba con ellos. Así que la iglesia de Benecer, Dios está con nosotros. Y no importa lo que veamos, escuchemos y que de momento, ¿verdad? Uno se siente un poco porque no se cree, humanos somos, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué irá a pasar con este boroncito de tierra? Porque a veces uno dice, ¿verdad? Con Puerto Rico, que somos tan pequeñitos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero ya Dios tiene un plan. Dile al que está a tu lado. Ya Dios tiene un plan. Ya Dios tiene un plan con la iglesia del Señor. Ya Dios tiene un plan con Puerto Rico. Ya Dios tiene un plan con nuestra tierra, iglesia. Así que el próximo domingo, si usted quiere saber lo que vamos a hablar de Nehemías, usted tiene que venir a la casa del Señor. Gloria a Dios. Poderoso sea el Señor. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo. Porque tú y yo tenemos que ser parte de ese pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mire y coger fuerzas. Hoy el Señor nos manda a tomar fuerzas. Bendito el nombre de Jesucristo. Usted escucha lo que dicen las noticias, pero usted créale a Dios.
¿Te escucha lo que dice? Claro, hay que escucharlo, pero usted créale a Dios. Y mantengámonos firmes en el nombre poderoso de Jesucristo para seguir adelante. Bendito el nombre de Jesús, porque nuestro Dios es poderoso y fiel a su promesa. Gloria a Dios. Así que no se crea que a lo mejor usted piensa, la pastora es la mujer más valiente del mundo. ¿Qué? El que es valiente es el que está conmigo, gloria a Dios. El que está contigo, gloria a Jesús, aleluya. Porque a todos en un momento dado, cuando vemos lo que vemos, cuando Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer, mire, como decía Lianabel, uno tiembla también, ¿verdad? Uno dice, Señor, porque ante la presencia del Señor no tiembla la tierra. No temblaremos nosotros, bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero por algo Dios nos llamó. Así que dile al que a tu lado, Dios te llamó a ti también. Por algo Dios te ha permitido vivir en estos últimos tiempos. Por algo tú estás vivo en estos últimos tiempos, iglesia. Por algo tú estás en la casa del Señor en estos últimos tiempos. Porque algo Dios tiene contigo. Así que vamos a estar puestos de pie y vamos a orar, gloria a Dios, aleluya. Porque ya la hermana Lianabel trajo una introducción maravillosa. Ya usted sabe quién es ese pueblo. Y ese pueblo que estaba allá adentro. ¿De dónde salió ese pueblo? Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y qué importante era que hoy trajéramos esa historia. Ese es nuestro Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Mana Mayra, ¿usted tiene alguna petición? Gloria a Jesús. Vamos a orar por las peticiones. Gloria a Jesús. Bendito el nombre poderoso de Jesús y por las que están en la cajita también. Gloria a Dios. Y usted sabe que vamos a estar orando en estas peticiones. Usted y yo vamos a orar también para que el Señor nos ayude. Y por el mundo, ¿verdad? A veces la Biblia dice que hay que orar por la paz de Jerusalén, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y que Dios dará paz a tu lugar. Así que usted no tenga miedo de orar por esa paz, porque ahí también llega tu paz y llega la paz de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vamos a estar orando por ellos también y por el mundo, ¿verdad? Porque miren, nosotros los amamos a todos. Están equivocados con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor los ama a todos, porque la palabra del Señor nos manda a amarlos. Jesús en aquella cruz los amó a todos. Aún le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Así que usted y yo los amamos también y no queremos nada de lo que está aconteciendo, pero si es palabra de Dios, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Y ni usted ni yo vamos a poder impedirlo. ¿Usted sabía eso? Nadie podrá impedirlo, pero sí la iglesia del Señor puede orar y clamar para que todo sea en el orden de Dios. Bendito Dios. Así que vamos a estar orando, Cari. Oración, bendito el nombre de Jesucristo, por Marcela, Cari, que está hospitalizada. Gloria a Dios. Pues vamos a estar orando por ella, que está hospitalizada. Bendito el nombre, gloria del Señor. Anita, oración por el viaje de su hija. Bendito el nombre de Jesús, que sale mañana. Gloria a Dios. Oración por su cuñada también. Bendito el nombre de Jesús, por salud. Gloria a Dios, por Feni Miranda. Oración, bendito Dios, también por su tío Rafael Nieves, por una biopsia que le estarán haciendo. Gloria a Dios. Y ella puso al final, creemos en Dios y hecho está. Gloria a Dios, aleluya. Mariel pide oración también, bendito por Jedimar Brito. Gloria a Dios, amiga que tiene cáncer, bendito el nombre de Jesucristo y comenzó su quimio, queremos por ella. Miguel Medina, hermano, por salud, gloria a Dios. Vamos a orar por el hermano de Mariel, bendito Dios. Por Mariel y Billy también, por salud, en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús Serrano, bendito Dios, tiene cáncer y bendito el nombre de Jesús. Dice el médico, puso Mariel aquí, que le dan 2 meses de vida. Pero qué bonito, Mariel puso, eso es lo que dice el médico, pero no lo que dice Dios. Dios tiene la última palabra, bendito el nombre de Jesús. Priscila pide oración por fortaleza, por la familia Castillo, por la pérdida que tuvieron de su papá. Oración por Israel y por Puerto Rico. Amén, gloria a Dios. Oración por mi familia, que Dios rescate todos los que faltan de la familia. Amén, gloria a Dios. Oración por Tito y Alexito, por salvación. Eso es lo más importante. Mire, usted ayune y ore por su familia, porque estamos en unos tiempos que tenemos que, mire, regresar a las manos del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Priscila también pide oración por la familia Carrero, por fuerzas y fortaleza, por Naldo y esposa en el hospital Lucy. Gloria a Dios. Melissa pide oración, bendito el nombre de Jesús, por Carmen Nieves. Bendito el nombre de Jesucristo, por unos nódulos malignos en el riñón. Vamos a estar orando por ese espíritu de cáncer. El Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo, que está
¿No se acuerda del sueño que yo tuve aquel año? ¿Se acuerda que yo se lo conté a usted? Que el Señor se oraba por las personas y entonces salían más personas con cáncer y yo hasta me senté y yo le dije, Señor, ¿pero y qué es esto? Y Él me dijo, nunca declares derrota en tu vida, siempre declara victoria. Me dijo, así que el que le dice que le dan 2 meses, nunca declares derrota en tu vida, siempre declara la victoria. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, Dios mío, Señor, cada una de estas peticiones, Señor, están en tus manos, mi Cristo. Mira a Carmen Nieves, Señor amado. Mira esos nódulos en su riñón. Tú puedes hacerlo, Señor amado. Oh, mi Cristo de la gloria, porque tú puedes hacerlo, porque tú eres un Dios que todo lo puede, Señor Jesús. Mira, Dios mío, esta familia Carrero, Señor, por fortaleza, por fuerza. Bendito el nombre de Jesús, también de Naldo, esposa, bendito en el hospital. Dios mío, tantas enfermedades, los reprendemos en el nombre de Jesucristo. Atamos al hombre fuerte y a la mujer fuerte y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Mira, Señor amado, las peticiones de Priscila, fortaleza de su familia, Señor amado, también de la familia Castillo que tuvieron una pérdida, Señor amado. Tú estás allí con ellos, Señor, pon tu mano poderosa. Mira la familia de Priscila, mi Cristo de la gloria, rescátalo, Señor. Mira a Tito, mira al éxito, Señor, salvación, Señor amado. Ella es su madre y lo pide, Señor Jesús, en tus manos lo depositamos. Mi Cristo de la gloria. Mira, Señor Mariel, que también pide por Yedimar Brito, Señor, ese cáncer lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por Miguel Medina, el hermano de ella, Señor, por salud, en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío. Tú sabes todas las cosas. Llégate, Padre mío, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Cúbrelo con tu manto de poder y abrigo del Altísimo, Señor. Por Bill y por Mariel también, por salud para ellos, Señor amado. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos y lo ordenamos que salgan en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Mira a Jesús Serrano también, ese cáncer. El médico dice 2 meses, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Así que lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Mira a Anita, Señor, todas sus peticiones. Mira el viaje de su hija también. Pon tu mano de poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, Señor amado, su cuñado también, Padre mío, por salud en el nombre de Jesús, por su tío Rafael, por esa biopsia, Señor amado, en tus manos está. Y como ella escribió, le creemos a Dios y está hecho por la palabra del Señor. A Cari, Señor, mira también Marcela, que está hospitalizada, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre ella. Reprendemos y cancelamos todo plan del enemigo, toda enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús. Tú tienes un plan en todas las cosas, Señor amado. Tú tienes la última palabra en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Así que esa palabra se cumpla, Señor, en la vida de Marcela, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, Dios mío, la cajita también. Cada una de las peticiones que tus hermanos han puesto en la cajita, Señor, se cumplirán, Padre mío, porque estamos en los últimos tiempos, Señor amado. Y nosotros veremos cumplidas las palabras, Señor, que tú has dado a nuestras vidas, Señor amado. Y podremos gozarnos en ti, Señor. No importa lo que esté ocurriendo, Señor. Tú tienes un tiempo para todo y ese tiempo llega en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, Señor, la iglesia de Benecer se une en oración. Mira todo lo que está pasando en el mundo, Señor Jesucristo. Mira esta situación, Señor, con Israel, con Irán, Estados Unidos. Mira los pueblos, Señor amado, que se mencionan que podrían añadirse. Está Rusia, está China, está Corea del Norte, Señor amado. Hay tanto pueblo que se quiere unir, Señor amado. Tantos países, Señor Jesús. Y el único que puede hacer las cosas imposibles posibles eres tú, Señor. Así que venimos ante ti, Señor amado. Pon tu mano poderosa sobre la nación americana, Señor Jesucristo. Mira que allá hay hombres, mujeres que te sirven, Señor. Hay niños también, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. También a Puerto Rico. Bendice esta isla, una isla preciosa, Padre mío, que tú has puesto en las manos de estos puertorriqueños que la amamos, Señor, y los que viven aquí con nosotros, Señor Jesucristo. Cuídanos y protégenos y pon tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira Israel, mira Irak, mira a cada uno de esos pueblos, Señor. Dale
dice tu palabra que hay que pedir la paz para Jerusalén, Señor. Nosotros lo ponemos en tus manos, Señor. Tú tienes la última palabra, mi Cristo de la gloria. Bendice esta tierra. Bendice, Señor amado, a cada uno de ellos. Padre, los que se levantan, Padre mío, en contra, Padre Santo, de tu pueblo, lo ponemos en tus manos, Señor. No hay mejor manos que las tuyas, que tu palabra se cumplirá, Señor. Porque tu palabra es veraz. Es momento de que el mundo sepa que la palabra de Dios es veraz, Padre mío, y que se está cumpliendo aceleradamente. Así que pon tu mano de poder. Danos paz a cada uno de nosotros y háblanos y dinos cuál es el camino a seguir. Gracias, Señor. En tus manos estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios sabe todas las cosas, iglesia. Acuérdense que nuestro Dios no se le escapa nada. Bueno, yo estaba ahí escuchando todo lo que Elianabel traía cuando hablaba de Persia, cuando hablaba, ¿verdad?, del pueblo de Israel, cuando hablaba de Babilonia. Y yo decía, Dios mío, de verdad que es que Dios es maravilloso. A Dios no se le escapa nada, iglesia. Usted obedezca. Yo obedezco. Usted tiene que obedecer a Dios. Usted haga lo que Dios le manda y todas las demás cosas vendrán por añadidura en el nombre poderoso de Jesús. Así que esta semana no deje de orar por toda esta situación. Usted sabe que todo esto puede acarrear algunas situaciones. Bendito el nombre de Jesús. Acuérdese del sueño que yo había tenido. Yo veía, ¿acuerda? Aquella como si fuera una nube negra. Y yo decía, pero no es un huracán. ¿Acuerdan cuando hablamos de eso? Hay que orar en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios tiene la última palabra, gloria a Dios. Lo importante es que el pueblo nos unamos y le creamos a Dios, gloria a Dios. Que usted no dependa de nadie, porque aún David era más pequeño que Goliat y le ganó a Goliat. Así que usted será más pequeño, me imagino ofensivo a lo mejor en muchas cosas, pero tiene un Dios poderoso y grande con usted. Su familia tiene un Dios grande y poderoso con ellos también. ¿Por qué? Por las oraciones de ustedes. Por las oraciones de ustedes. Que esa misericordia los alcance a ellos también en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que en el nombre del Señor, nadie cumpleaños hoy, ¿verdad? Hermanos, se quedan callados, no. Nadie cumpleaños hoy, gloria a Dios. Pero vamos a colectar las ofrendas en el nombre poderoso de Jesucristo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso tú eres, Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gloria a Jesús. Levanta tus manos al cielo. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y tú créele al Señor. Yo no sé dónde está tu familia, pero tú sabes dónde está tu familia. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a pedir al Señor que aún en ese lugar Él envíe ángeles guerreros que peleen por ellos también. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana venimos ante ti una vez más. Mira la familia de tus hijos, Señor amado. No podemos irnos de aquí hoy sin orar por la familia de cada uno de ellos. Sea que estén en Puerto Rico o que estén en el extranjero, Señor, tú conoces el lugar donde ellos están. Te pedimos que tu misericordia sea sobre ellos, Señor. Ábrele los ojos, Señor, como hiciste cuando Eliseo te dijo que le abriera los ojos, Señor amado, en aquel momento a su sirviente, Señor Jesús. Porque él veía que venían muchos sobre ellos, Señor, pero más eran los que estaban con ellos, gloria a Dios, que los que estaban con los que venían encima de ellos, Señor. Que así sea con nosotros, que más sean los que están encima de cada una de nuestros hogares,
de nuestras casas, Señor, de los trabajos de tus hijos, del lugar donde ellos se encuentren, aún de la familia de ellos, no importa el lugar donde se encuentren, no importa el país donde estén, ahí estarás tú con ellos, Señor. Tú los cubrirás con tu manto de poder y tú los cuidarás, Señor amado, porque es promesa tuya y en ti confiamos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que esta semana que comienza sea una semana de victoria para tu pueblo, Señor amado. Que no importa lo que escuchemos ni lo que veamos, sigamos confiando en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para ti, Señor Jesús. Que es una semana de orar más, de confiar más en ti, Señor Jesucristo, y entender, Padre mío, que tú estás pronto a llegar por tu pueblo. Gracias, Señor. En tus manos estamos, porque no hay mejor manos que las tuyas. Que cualquier estudio que tus hijos se vayan a hacer, cualquier situación, Señor amado, en los trabajos, tú tendrás el control de todo, Señor, y tú los cuidarás y tú los bendecirás. Abrázalo fuerte, Señor Jesucristo. Abrázalo fuerte, Señor, que cada dolor que se avecine, tú lo conviertas, Señor amado, en bendición. Reprendemos y cancelemos todo plan del enemigo, Señor, y que haya victoria, Señor amado, en nuestras vidas, no importando lo que se acerque, no importando lo que veamos. Tú eres un Dios victorioso. Gracias, Señor. Y ahora te pido, mi Cristo, que si bendita fue nuestra entrada a tu casa, bendita será nuestra salida, e iremos a nuestros hogares en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, y cantémosle al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor, hagamos el altar familiar. Gloria a Dios. El miércoles se lo voy a enviar. Amén. El miércoles voy a enviar el altar familiar. Y juntitos todos la familia estaremos clamando en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga.